Volvámonos Verdes. Síguenos en Spotify. Somos seres ecodependientes e interdependientes, sujetos a los límites de la tierra y vulnerables. Yayo Herrero. Hola a todos, estamos en una nueva entrega de nuestro lindo podcast Volvámonos Verdes. Como siempre, antes de partir, saludamos y agradecemos a nuestros queridos colaboradores en Barra y Humo Recolector. ¿Y te gustaría apoyar el trabajo que hacemos en el podcast y ser parte de este proyecto? ¿Eres un auditor fiel de nuestro podcast? Entonces te invitamos a que te suscribas a nuestro Patreon, donde te convertirás en un patrocinador del podcast. De esta forma podremos seguir entregándote contenido de alta calidad. Al unirte recibirás acceso anticipado a nuevos episodios sin comerciales y acceso a contenido exclusivo. Puedes unirte en www.patreon.com/volvámonosverdes o en el link en la descripción de este episodio. Hoy invitamos al colectivo activista llamado Left Hand Rotation de España y Portugal, quienes llegaron en septiembre a Pucón para realizar un documental acerca de los conflictos en torno al agua, de la contaminación del lago y también del trabajo que están llevando a cabo los movimientos sociales de la zona. Vamos con la conversación. Estamos aquí con el colectivo Left Hand Rotation. Me cuesta decir ese nombre todavía. ¿Cómo se encuentran, chicos? Muy bien. Muy bien, muy emocionadas por estar con vosotros, la verdad. Muy bien. Y antes queríamos hacer como una explicación para quienes no lo entiendan. Tengo entendido que el colectivo Left Hand Rotation es anónimo, ¿no? Por lo que no vamos a decir sus nombres. Exacto. ¿Y nos pueden explicar por qué? Sí, claro, pues la razón principal en realidad es porque, bueno, nosotros somos un colectivo que trabaja con herramientas del mundo del arte aplicadas al mundo, digamos, del activismo o al contexto del activismo. Y tanto, digamos que por esas dos vertientes que nos conforman, pues tomamos esa decisión de trabajar desde lo anónimo en el sentido de el colectivo, digamos que lo importante es lo que hace y no tanto quiénes son las personas que lo conforman, y ahí hay también una ruptura con una cuestión del ego que está muy asociada en los contextos, sobre todo, bueno, del mundo del arte, donde nosotros al final fue como un poco nuestro origen. Creo que es algo como muy, muy marcado. No es egocentrismo del artista, y entonces nosotros queríamos un poco romper con eso, y también por una cuestión de como que es más de ese afluente nuestro del mundo del activismo que tiene que ver con el trabajo colaborativo y en colectivo. Entonces cada proyecto se aborda como un proceso colectivo, y por lo tanto, aunque estos dos integrantes que están aquí digamos que tienen una constante de presencia en los proyectos o en los procesos, todos los procesos son siempre colectivos y los conforman muchas otras personas, y creemos que también por una cuestión de honestidad esos procesos preferimos no ser, o sea, no personalizar lo que se hace en nuestras identidades como personas, aunque obviamente es un colectivo conformado por personas. Claro. Y con todo el respeto además a la individualidad, pero nuestro trabajo es desde lo colectivo. Entonces por ahí. Entiendo. Muy bien. Y para quienes no lo saben también, ¿nos pueden explicar a qué se dedica su colectivo? ¿Qué es lo que hace? Bueno, como decía la compañera, somos un colectivo activista, venimos del mundo del arte, hay quien lo llama artivismo, que ahí queda esa palabra. Llevamos desde 2005 trabajando en proyectos principalmente que tienen que ver con la intervención, el registro, el apropiacionismo y la manipulación. Lo explico muy brevemente. La intervención quiere decir intervención directa en el espacio público mediante acciones que dejan una serie de residuos o diferentes acciones en el espacio público.
El registro tiene que ver con registrar esas acciones. Como decía la compañera, nuestra principal arma, por llamarlo de alguna forma, es el audiovisual y las herramientas audiovisuales. El apropiacionismo es otra de las patas porque nos apropiamos de materiales ya existentes, ya sea de archivo, documentales, cine de Hollywood, todo tipo de materiales que ya existían antes, y en ese sentido hemos trabajado muchísimo en los últimos años. Y la manipulación, que es la última etapa, la última fase, digamos, es realmente la manipulación del vídeo, que es la edición del vídeo. Todo lo que se registra de esas intervenciones y con esos materiales de apropiacionismo, en el caso de que los utilicemos, es manipulado. Al final la edición de vídeo es manipular el vídeo para contar algo, para crear una narrativa, ¿no? Y con todo eso finalmente entregan un mensaje, ¿no? Sí, yo creo que bueno, como decía mi compañero, tenemos como varias facetas, varias formas de trabajar, pero pienso que el lenguaje audiovisual es como una de las herramientas que más utilizamos. Y nos interesa justamente por esa dimensión de que a través de la observación y de la escucha atenta al final hacia construyes un mensaje, o sea, tú tomas como pequeños fragmentos de la realidad, por así decirlo, y con ello vas construyendo como mensajes más complejos, ¿no? Y eso nos parece muy interesante, por ejemplo, de la herramienta, del audiovisual como herramienta. Y sí, al final, bueno, o sea, yo pienso que todos los procesos en los que hemos estado trabajando siempre llegas, o sea, la finalidad en realidad no es tanto como construir un mensaje, sino yo pienso como entender el mundo, ¿no? Al final en el que vivimos, y yo pienso que es, bueno, pues esas son como las herramientas que a nosotros nos ayudan. Hemos hecho muchos talleres en muchos países, con un objetivo muy claro de acercar la información, de conocer procesos de resistencia que nos interesan sobre diferentes temáticas. Y documentales también, ¿cierto? Y documentales, que es uno de los factores que nos trae aquí a trabajar a Pucón, a la Patagonia. Y se nos generó la duda de por qué se llaman Left Hand Rotation. Bueno, este nombre realmente, que incluso a veces decimos directamente Left Hand Rotation, porque para hacer el Spanglish ya más evidente todavía, porque sí que es incómodo. En realidad, el Left Hand Rotation es un tipo de tornillo. Es un tipo de tornillo que en lugar de apretarse en la dirección de las agujas del reloj, se aprieta al contrario, se aprieta de derecha a izquierda, por eso es el Left Hand. Sí. Y es un tipo de tornillo que se utiliza en el mobiliario urbano para que la gente que quiera llevarse ese mobiliario no lo pueda hacer tan fácil, porque todo el mundo se piensa que se va a desatornillar hacia la derecha. Claro. O sea, es tan absurdo como eso. Hay un tipo de motor acuático que también se llama Left Hand Rotation. Y lo podemos traducir algo así como a contramano, ¿no? Hemos pensado muchas veces en cambiar el nombre. Porque realmente, bueno, es como un residuo también del origen del colectivo, porque en realidad cuando surge la idea o la necesidad de encontrar un nombre al colectivo es porque también fue como la primera vez que quisimos tener una divulgación en Internet, ¿no? Dijimos, vamos a crear una página donde podamos como publicar nuestras cosas y era publicar nuestras cosas, pero publicar también cosas de gente que nos gustaba lo que hacía, en una especie como de revista así que hicimos al principio. Entonces ahí de repente pues había artistas eslovenos que nos gustaban mucho, había gente un poco como de todas partes y de ahí la idea como de que fuera un nombre en inglés, pues para, bueno, pues no sé, pues con esa idea también es que, bueno, el colectivo surge hace muchos años, también hemos ido evolucionando, ¿no? Pero como esa idea de que el inglés iba a ser como un lenguaje que iba a ser como más neutral o permitirnos, claro. Con el tiempo obviamente pues, bueno, ha quedado ese residuo ahí y también, bueno, nos gusta... O sea, hemos pensado en cambiarlo porque al final la identidad para nosotros es una cosa como en constante evolución y no habría ningún problema, pero bueno, tampoco nos avergonzamos de nuestras raíces, ¿no? O sea, es como surgió así y ya está. Está bien. Y eso, o sea, yo me lo trataba de pensar por qué eso y es como para invitarnos a pensar de las maneras no convencionales también, puede ser como de derecha a izquierda o algo así. Sí, es eso, es un poco como... en contra del sentido común. O sea, a veces como que no hay una inercia, en nuestro pensamiento sigue una inercia y no nos cuestionamos las cosas.
Y entonces nos gustaba esa idea de algo que de repente te genera una contradicción porque no funciona. O sea, si tú realmente no te paras a ver qué estás haciendo, pues no funciona este tornillo, ¿no? Porque lo estás apretando en lugar de desatornillarlo. Entonces tienes que pararte, reflexionar y entender por qué no está funcionando y que a veces las cosas funcionan al contrario de lo que uno espera. Entonces, a veces lo llamamos giro en la dirección contraria en cualquier momento, ¿no? Que puede ocurrir, ¿no? Antiguamente decíamos que el left es como el concepto abstracto, hand, la mano, es el objeto, y rotation, la rotación, es como el movimiento. O la acción, eran como los tres elementos. En realidad, por eso también decíamos cambiarnos el nombre y llamarnos left and rotation. Quitar la mano, yo creo que la H. lo vamos a cambiar, ya depende de cuándo publiquéis este podcast. No, ya no sería en al día inglés. siguiente lo cambiamos. No. Oye, qué fuerte eso que dijiste, la inercia me hizo pensar inmediatamente, yo siempre pienso desde el cambio climático y desde el medio ambiente, de cómo estamos yendo hacia un precipicio y no podemos cambiar la dirección porque vamos con una inercia que al parecer no podemos detener. ¿Sí? Exacto. Eso me hizo pensar. Sí, de hecho, pues parte de lo que estamos aprendiendo aquí tiene que ver un poco con esa idea, ¿no? de qué es lo que hace falta para que nos demos cuenta de hacia dónde vamos y que reaccionemos, ¿no? Qué es lo que está pasando, porque parece como si no hubiera información, pero la información está ahí. Y hay mucha gente, hay muchos colectivos y entidades y personas desde su individualidad también que están intentando ser honestos con la verdad y decir las cosas y dar información, ¿no? O sea, no es por falta de información que es más que eso. Sí. Hay algo más. Bueno, y ustedes están aquí en Chile, ¿no? Han llegado, ustedes son de España, pero viven en Portugal, tengo entendido. Sí. Y han llegado a Chile a hacer algo muy interesante. ¿Nos pueden contar de eso? ¿De qué se trata? Sí. Bueno, estamos aquí desde septiembre, estamos en diciembre ya prácticamente. Estamos en septiembre para realizar un documental sobre el agua, sobre los conflictos asociados al agua, sobre la crisis hídrica. Y bueno, estamos encantados porque estamos en un sitio que además es una cuenca, o mejor dicho, una subcuenca, ¿no? Y también quizá estamos aquí también porque pertenecemos a una red de investigación que se llama Contested Territories, Territorios en Disputa, que trata de eso, de territorios en disputa. Y es una red internacional que tiene nodos principalmente en Europa y en América Latina. Y en América Latina, además de Colombia, Argentina, Ecuador, hay dos o tres nodos en Chile. Y uno de esos nodos es la Universidad de la Frontera de Temuco, la UFRO. Y entonces la UFRO, a través de Contested Territories, nos invita a hacer directamente un documental sobre la temática del agua, que es una temática que tan directamente no habíamos tratado. Y nos invita también a los encuentros con el agua que se realizaron, se celebraron aquí en Pucón hace 2 semanas, ¿no? Donde tuvimos varias actividades, mostramos varios proyectos, vinieron ponentes de muchos sitios. Y nos interesa el tema del agua porque parece ser que en un lugar como Pucón, igual que en todos los sitios en realidad, yo creo que el agua, o nos dimos cuenta que el agua conecta varios conflictos que siempre nos han interesado y con los que ya habíamos trabajado antes o no, pero que siempre por lo menos nos han interesado y nos parece muy necesario generar pensamiento crítico sobre este tipo de cosas, ¿no? Para empezar, bueno, estamos en Pucón, pues la especulación inmobiliaria es evidente, ¿no? Cómo afecta al agua, al lago, que ya lo habéis contado súper bien en vuestros programas, ¿no? La masificación turística, hablo de turistificación, no de turismo. Nosotros no tenemos nada en contra del turismo, pero sí nos parece que la turistificación, la masificación turística y la hegemonía de una actividad económica solamente relacionada con el turismo en una zona es peligrosa y se puede ver en Pucón perfectamente. Otra cosa sería, por ejemplo, el colonialismo, que es un tema bien interesante, todo lo que tiene que ver con los pueblos originarios. Estamos en una zona de conflicto más llamada mapuche, porque en realidad el conflicto lo tiene el Estado con sus políticas de seguir pisoteando y no respetando los derechos de la cultura mapuche. Y además nosotros como wincas y además españoles, pues tenemos, digamos, esa responsabilidad histórica, ¿no? Como de pensar en lo que vinieron aquí a hacer, genocidios, robos y saqueo que se produjo en la época imperial española vergonzosa, ¿no? Que esto yo creo que da para otro programa. Así que tenemos colonialismo, sí. Exactamente, da como una responsabilidad muy fuerte a la hora de trabajar estos temas, siendo, digamos, españoles. Por otro lado,
que también está conectado con el agua, en este caso en la zona de Pucón y Villarrica, todo lo que tiene que ver con procesos de resistencia y movimientos sociales. Aquí hay una serie de colectivos bien interesantes, que luego hablaremos un poco de ellos. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con el territorio, que también hablaremos después, propiedad privada, parcelación, etcétera, etcétera, que lo que hemos visto aquí, yo personalmente no lo recordaba así tan fuerte en ningún otro sitio donde hemos estado. Y luego, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, que también nos interesa, que habíamos tratado en algún proyecto, pero no tan en profundidad como lo que estamos haciendo aquí. Entonces, es un documental que va a tratar sobre el agua, pero que va, digamos, a englobar todas estas temáticas, ¿no? De una forma u otra, ¿no? Y yo creo que ya hay una idea de fondo, que es que el documental tenga una especie de estructura de cuenca y que todo fluya literalmente y confluya hacia un final, hacia un desenlace que evidentemente todavía estamos registrando materiales y veremos cómo es. En la cuenca real, entre comillas, sabemos que es la desembocadura del río Tolten, ¿no? Claro. En el Pacífico. Y bueno, por ahí van un poco los tiros de la película, ¿no? Para nosotros va a ser súper interesante, porque eso suele pasar, que uno es chileno y no tiene idea de lo que está pasando aquí. Incluso nosotros haciendo este podcast hay tanto que desconocemos, entonces, wow. Bueno, pero y paradójicamente, si no fuera por ustedes, ¿no? A lo mejor no estaríamos aquí, porque hace 2 años cuando la UFRO contacta con nosotros y nos propone hacer un documental, comenzamos a investigar y uno de los contactos que nos pasa es vuestro podcast. Y para nosotros ha sido referencia absoluta durante el último año y medio, más o menos. O sea que... Somos tan viejos. No sabía que teníamos 2 años, sí, creo que sí. Qué bacán. Sí. Sí, yo pienso que vosotras hacéis una labor increíble. O sea, me parece que habéis sido capaces de profundizar en temas de una manera además con mucha sensibilidad. Y para nosotros ha sido una fuente de conocimiento y estamos muy felices de estar aquí y poder devolver un poco. Gracias. Sí, pero lo recibo con mucha humildad porque siento que todavía tenemos tanto que aprender, especialmente sobre este territorio, sobre dónde estamos. El Seba y yo no somos originarios de acá, entonces sí, mucho que aprender todavía. Justo una primera idea que nos propone la Universidad de la Frontera antes del agua es trabajar con lo que ellos llaman comunidades utópicas, que eran gente más o menos como ustedes, o sea, de personas clases medias que vienen de la capital y de otros sitios de Chile y que tienen un interés también en el medio ambiente y que justo aquí se pueden desarrollar, sentirse más libres de alguna forma en un entorno tan natural. Y sí. Fue curioso. Luego todo giró hacia el agua, pero bueno, está todo conectado, yo creo. El agua nos une. El agua como que conecta a todo, ¿cierto? Yo les iba a preguntar por qué del agua, y es como obvio también, ¿no? Sí. Sí, o sea, yo pienso que, bueno, digamos que a nosotros nos llegó de una manera circunstancial, fue una propuesta que no partió de nosotros, pero tiene todo el sentido y en realidad, claro, teniendo en cuenta que, bueno, o sea, explicar que nosotras no trabajamos con un guión predefinido, o sea, realmente nosotras nos colocábamos venimos al territorio, venimos a escuchar a las personas y a conocer y en el proceso se van registrando una serie de conversaciones, de momentos, de materiales en general, de territorios, de los sonidos, de lo que hay, ¿no? de lo que pasa aquí. Y al final nosotras nos colocamos delante de todo eso y vemos qué es lo que está intentando decirnos y se construye una narrativa, pero realmente a día de hoy el proceso está abierto, o sea, estamos aquí todavía en Pucón, o sea que todavía estamos en ese proceso, no sabemos exactamente qué es lo que... O sea, qué narrativa se construirá al final, pero sí, digamos que llegamos como una intuición que tenía que ver más bien justamente con eso, o sea, qué es lo que subyace por debajo de todas estas crisis que pienso que estamos viviendo actualmente, de crisis económica, política, si quieres, no sé, una crisis de salud, ecológica, climática, ¿no? Y al final pensamos que, y lo que hemos aprendido y escuchado y conocido aquí y que de alguna forma reafirma como esa sospecha, ¿no? Que realmente lo que subyace por detrás de todas estas crisis es una crisis ontológica al final, una crisis de maneras, de formas de entender el mundo, ¿no? O sea, de cómo nos relacionamos con el mundo y creo que eso al final, el agua es un ejemplo, pero claro, no es un ejemplo aleatorio o insignificante, porque es que es el agua al final lo que integra toda la vida, ¿no? Entonces, nos sentimos privilegiadas de poder
reflexionar colectivamente con las personas que están en este territorio sobre este paradigma, ¿no? de que quizá ha llegado la hora de que haya otros conocimientos, ¿no? que nos indiquen o que pongan en cuestión también estos sistemas de pensamiento en los que estamos, ¿no? que tienen que ver con el patriarcado, con el colonialismo o con la misma idea de desarrollo, ¿no? que tenemos y que quizá debe ser cuestionada. Ese progreso maldito, ¿no? del que hablan. ¿Pero progreso para quién? Sí. Y hay otros conocimientos, ¿no? que a día de hoy son considerados como periféricos o conocimientos que por ser ancestrales no responden como a la modernidad, y al final yo pienso que entre ecofeminismos, conocimientos indígenas o la misma permacultura hay otras formas de entender, ¿no? y de relacionarnos con el mundo que creo que son una llave al final para transformar algo que es urgente que se transforme, porque creo que hoy en día la urgencia obviamente está por todas partes, o sea, estamos en un momento de que hay muchas crisis en torno de nosotros, ¿no? Pero pienso que hasta que no cambiemos nuestra relación, por ejemplo, con la naturaleza, pues va a ser difícil que todas esas otras crisis no sigan avanzando, ¿no? Y eso es algo, por ejemplo, que nos interesaba ya de partida, pero que en el contacto con las personas que trabajan desde esta cuenca, desde este territorio, ha tomado mucho más sentido, ¿no? Y hemos podido verlo en su contexto, en su realidad, ¿no? El día a día, en ejemplos muy concretos pues por ejemplo, hablábamos con algunas personas que nos hablaban de los retos y los desafíos que va a enfrentar esta cuenca o este territorio en unos años. Porque, por ejemplo, pues ya duplicó durante la pandemia, fue como un 38% el porcentaje de crecimiento solo en Pucón, ¿no? De gente que se vino, ¿no? Sí, ese efecto llamada, ¿no? Esa atracción que pueda tener un espacio como este, ¿no? Que en apariencia es rico, es abundante en agua, es exuberante en su naturaleza, ¿no? Pero que por detrás realmente hay conflictos, hay problemas y ese agua ni está tan limpia, ni es tan libre y no llega a todo el mundo, ¿no? Y hay un problema de redistribución con ese agua, ¿no? Entonces, estas personas, por ejemplo, una de las personas nos decía que es indivisible, o sea, es imposible defender el agua sin defender todo lo demás. O sea, el agua integra la vida y por lo tanto tú no puedes hablar del agua sin hablar de los bosques, de las personas o del territorio, ¿no? Entonces, hasta que no se entienda que Pucón es una cuenca, va a ser imposible defenderlo, en el sentido de... Todo afecta a todo, claro. Ese desafío de prepararse para que es posible que haya una llegada muy fuerte de personas, sobre todo cuando comience a haber más una migración por cambio climático, que es obvio que va a llegar. Entonces, preparar un territorio para eso es muy complejo, ¿no? Y el agua, o hablar del agua, por ejemplo, pone en el centro de la cuestión al final la vida, porque todos dependemos de ella. Y la forma en la que gestionemos el agua al final va a hacer toda la diferencia, ¿no? O sea, a día de hoy ya hay problemas de contaminación del lago basados en el crecimiento demográfico, o sea, en una mala gestión de las aguas saturadas. Entonces, ¿qué va a pasar realmente cuando este territorio se vea obligado a acoger a muchísimas más personas, ¿no? Y después de un periodo de hibernación tan fuerte como el que hemos tenido con la pandemia. Con la pandemia. Allá en Europa, por lo menos, se ha duplicado la masa de gente que se está moviendo, ¿no? Sí. El turismo se ha duplicado después de la pandemia. La gente está harta de estar en su casa, ¿no? ¡Wow! ¿Qué va a ocurrir en esos territorios que ya de por sí eran turísticos, ¿no? Y más encima es un lugar turístico, entonces atrae mucha gente en verano. Claro. Y muchas cosas se saturan. Claro. Y ahora parece que el verano va a empezar con esta erupción o no del volcán Rucapillán, que esto es algo también tremendo, ¿no? Porque se está como ahuyentando el turismo estos días, ¿no? Porque parece que el volcán va a erupcionar en algún momento. O sea, estamos en un momento muy loco, ¿no? Salimos de la pandemia, erupción, vamos a ver, ¿no? Y bueno, me imagino que ya han hablado con un montón de personas aquí, han descubierto un montón de cosas. Quisiera saber que nos transmitan un poco, sin dar como spoilers del documental, pero ¿qué es lo que les ha llamado la atención? ¿Qué es lo que han aprendido? Yo pienso, bueno, es eso, o sea, no podríamos
a día de hoy como compartiros como una narrativa muy concreta, porque es eso que todavía estamos en un proceso. Entonces, en realidad ahora hay como muchos retazos, muchos fragmentos hay como una especie de cacofonía, ¿no? De voces, una especie de canto así todavía que no acaba de formarse, que esperamos que lo haga. Seguro. Que lo hará seguramente, ¿no? Pero creo que eso, como las cosas que hablábamos estos días, así a raíz de, bueno, pues de hacer este ejercicio que vosotros nos planteabais, ¿no? De qué es lo que hemos aprendido, qué es lo que nos están contando las personas aquí. Y yo pienso que principalmente son cosas, bueno, más allá de toda esa información muy local y muy concreta que nosotros desconocíamos sobre la biodiversidad de este espacio, sobre cómo funcionan sus cuerpos de agua, más allá de también la información sobre los conflictos en concreto, sobre luchas que han llevado a cabo y que han conseguido victorias y otras que están empezando, ¿no? Y hay muchas cosas que se están moviendo aquí. Yo pienso eso, que hay para mí, sobre todo, como entender esa dimensión como integral del agua, de que no podemos separarla de todo lo demás. O sea, que construir un documental sobre el agua es construir un documental sobre toda la vida que hay en este territorio y sobre todo, o sea, la vida, el conflicto que hay, sobre las formas de regenerarse, de seguir para adelante. Es como... Y también eso, o sea, nos han enseñado como... Hemos intentado ver a través de estas personas cuál es la identidad del agua en este territorio. Y al final es, bueno, se va conformando con un montón de miradas diferentes, de voces diferentes. Y es un proceso muy, muy enriquecedor que esperamos poder devolverles a todas las personas que han colaborado. También queríamos como cuestionarnos un poco a nosotros, justamente porque pensamos que necesitamos cambiar nuestra relación con el mundo. Y decíamos, bueno, pues también nosotros estamos apegados a un tipo de lenguaje audiovisual, ¿no? Y entonces hegemónico, de Europa venimos, ¿no? Claro. Sí, en general, ¿no? Entonces decíamos, bueno, una de las dinámicas que sugerimos a las personas que participaron en el documental, la llamamos la cuenca. Y la idea es como intentar construir una narrativa colectiva y un poco abierta al azar, o digamos que no construida sobre una lógica muy racionalista, aunque obviamente queremos que el documental sea útil y explique muchas cosas. Pero esta narrativa la definimos a través de un juego en el que le pedíamos a las personas que colaboraran que nos dieran algunas palabras que definieran cosas esenciales de esta cuenca, o sea, de este territorio, ¿no? Cosas que la condicionaran, cosas que realmente fueran condicionantes en este territorio. Entonces las colocamos todas dentro de una cajita y os hemos pedido, que de hecho Katy ha participado también, sí, que sacarais una palabra y que fuerais construyendo, digamos, como un relato en el que se fueran conectando las palabras de los participantes, una especie como una dinámica que los surrealistas llamaban de cadáver exquisito, pero aquí también se llamaba el quebrantahuesos, que lo utilizaban Nicanor Parra y Alejandro Jodorowsky para hacer poesías. Entonces, como ir construyendo un relato a través de palabras que van saliendo al azar de una caja y que al final es construir esa idea de que todo está interconectado, de que se puede... De que realmente se puede construir un relato básicamente que conecte cualquier cosa. Y entonces la idea es que eso sea como la columna del documental, y a través de ese relato colectivo y en secuencia, ¿no? Que van a ser como afluentes todos hacia el mismo cuerpo de agua, pues que se vaya construyendo. Y hemos ido filmando esos conceptos. También hemos creado una especie de banco de vídeos casi infinito con esas palabras. Y ahora vamos a conectar esos vídeos unos con otros en base a las narrativas y esas conexiones que vosotros habéis hecho, ¿no? Sí. Hoy no es nada fácil hacer un documental del agua. Me doy cuenta que comprende muchísimo. Sí. Wow. Sí. Y me preguntaba también si hay algo que los sorprendió, algo que no se esperaban al llegar. Sí. Bueno, no es algo de humor, pero o sea, los precios nos han dejado bastante alucinadas. Sí. O sea, Pucón es carísimo. Sí. Yo creo que es el lugar del mundo más caro donde hemos estado. O sea, es tremendo.
Luego lo que empezábamos hablando antes también, la privatización de los espacios, la parcelación de la naturaleza, cómo está dividido y repartido aquí el pastel, digámoslo así, es tremendo. O sea, nos llamó mucho la atención desde el primer día, y ya casi llevamos aquí 3 meses, que no se puede salir de Pucón si no es por una de las carreteras principales. Es increíble, porque tú ves los mapas y dices, no, al final de esta calle todo verde, todo campo, ¿no? O estás en la carretera principal, ¿no? O en la avenida Higgins, o ahí en el Camino Internacional, y ves la naturaleza y dices, vamos para allá, ¿no? Pero no puedes. O sea, llega un momento en que está vallado, hay una cancela, hay una puerta, que sí, nos la saltamos, claro, pero ya te está saltando, ¿no? Una cancela que por otro lado nos encanta. Y luego, bueno, claro, anécdotas hay muchas. La semana pasada, por ejemplo, estuvimos filmando en el Salto del León, en Pailín, y fue tremendamente triste porque fuimos allá, pagamos una entrada, creo que eran 3 lucas, sí, creo que eran 3.000 pesos. Y nada más entrar lo que vemos es más acá del espectáculo de agua natural que supone el Salto del León, que es tremendo. Lo que vimos es un espectáculo inmobiliario brutal, o sea, como 4 o 5 máquinas excavadoras y bulldozers destruyendo aquello, básicamente. O sea, se nos caían las lágrimas, ¿no? Y alrededor, justamente debajo del Salto del León, estaban como construyendo también un recinto turístico creo que con tinajas, solamente estaban como con la base, la estructura. Y fue increíble pensar, pagamos una entrada para ver esto. O sea, claro, tiene su gracia al final, porque estamos haciendo un documental sobre esto y dijimos, bueno, pues filmemos esto. O sea, es que filmamos mucho más eso que el Salto del León. Fue tremendo. Y luego, bueno, pues todo, sí, espacios muy concretos. Por ejemplo, en Villarrica entrevistamos a Habana, una de las personas que trabaja en el colectivo Aguas Libres, y la entrevistamos en el Lanchón. Y fue muy divertido porque, claro, justo puede hacer casi 2 meses que la entrevistamos ya, fue en septiembre, entonces no había todavía mucho turismo, no había mucho movimiento. Pero en ese momento en la entrevista, estamos solos en el Lanchón, allí no había nadie, es un entorno, un humedal precioso, y ella nos estaba contando, bueno, esto normalmente está lleno de gente, y no se oye, solo se oían pájaros en ese momento, ¿no? Entonces nosotros miramos alrededor y decía, no nos lo imaginamos, con lo bonito que es esto, solo se oyen pájaros. O sea, entraba en su micro, yo tenía los cascos y la oía ella en la entrevista y solo oía los pájaros de fondo. Y de repente ella está hablando y llegan como 4 o 5 coches con lanchas, con gente muy joven, que sacaron un radiocassette enorme, pusieron música electrónica a todo volumen, O sea, y ella misma se interrumpe a Vane y dice, bueno, aquí está. Dejo de responderos porque creo que es mejor escuchar esto. Sí. O sea, realmente quedó un retrato como muy, muy interesante, ¿no? En ese momento. Les tocó justo presenciar exactamente lo que aquí ocurre. Sí. Sí, yo pensaba justo con lo que contaba mi compañero del Salto del León, que efectivamente fue bastante impactante y triste ver cómo que estaban interviniendo en una zona tan, para mí tan especial. Es que yo no sé, yo no estoy acostumbrada a una naturaleza tan exuberante. O sea, nosotros vivimos en Portugal y es un sitio precioso, pero creo que a nivel de bosques, o sea, lo que es el bosque nativo ya está prácticamente desaparecido, extinto. Hay muy pocas zonas del país donde se mantiene pequeños reductos, ¿no? Entonces, yo no estoy acostumbrada a ver una naturaleza así, en este estado tan maravilloso. Entonces, para mí era como muy doloroso ver lo que estaban haciendo allí. Pero al mismo tiempo era muy raro porque era como una imagen así como paradigmática. Decías, bueno, es que si tuviera que elegir una imagen para definir lo que está pasando aquí sería eso, porque estaba ese salto maravilloso que tenía todo, o sea, lo tenía todo. Hasta el arcoíris, ¿no? Porque con el agua se forma el arcoíris. Salió el sol en ese momento. Fue una experiencia a todos los niveles, estética, de sentir el agua, de escucharla, de las gotas que caían y cómo se movía toda la naturaleza, la vegetación alrededor, el agua haciendo esas formas cuando sube para arriba. O sea, era maravilloso y al mismo tiempo, o sea, tenía esa capacidad todavía de resistir a una destrucción súper evidente y súper casi pornográfica que estaba pasando adelante. Entonces, las máquinas entrando, arrancando árboles, moviendo, construyendo. Y entonces ver todo eso junto, o sea, como dos casi como superpuesto, ¿no? O sea, al fondo esa naturaleza que resistía y que seguía siendo un espectáculo increíble y que conseguía todavía pues hacerme, o sea, emocionarme, ¿no? Y al mismo tiempo toda esa
consecuencia de esa idea de progreso, yo pienso que tenemos, ¿no? Esa idea del desarrollo entendida como que... Porque claro, cuando cualquiera que le dijeras es como, bueno, pero es que están haciendo obras para mejorar este espacio porque van a instalar unas tinajas para que la gente llegue aquí y se meta adentro y pueda estar viendo. Entonces, como, ¿qué pasa? Estáis en contra del progreso, ¿no? Estáis en contra de que se... Y no es eso, es como... Creo que hay que cuestionar esa idea del progreso. Es que no se puede pasar... o sea, no entiendo un progreso que pasa por encima de toda esa vida y ni siquiera... No sé, o sea, yo creo que una de las cosas que hemos aprendido es, si acaso, sentir aún más un respeto más profundo todavía por cosas, por la naturaleza en sí, o sea, por el agua en sí, y no por su valor utilitario, no por lo que podemos sacar de ella, sino por su valor intrínseco, por sí misma, por la maravilla que es estar delante de ellas y porque al final es muy generosa la naturaleza constantemente con nosotros, ¿no? Sí, pues no entrega nada, no pagamos realmente por el aire y por el sol y el agua. Exacto. Pura extracción. Sí. Creo que tú comentabas y ha sido, por ejemplo, muy bonito en ese ejercicio de las dinámicas de la cuenca, ¿no? Porque como estaba abierto un poco a la improvisación y a la espontaneidad, las respuestas, cómo construíais los relatos para unir las palabras, y recuerdo que tú hiciste un relato muy interesante porque a ti te tocó parcelación y lluvia. Sí. Y claro, tú hablabas de que es que la lluvia cae y no entiende de parcelaciones ni de cae cercas. Más aquí, cae menos allá. Y es eso, o sea, nosotros, no sé, nuestra sociedad, o la cultura sobre todo occidental, ¿no? Porque no podemos meter a todas las culturas en el mismo saco, pero digamos que esta cultura que se ha vuelto hegemónica, esta sociedad occidental que ha traído como estas ideas de progreso, pues pasa por encima de todas estas cosas. Y decíamos, si pudiera realmente controlar el clima de manera que solo lloviera en la parcela que paga, claro, lo haríamos. Lo haría, es que sí. Es muy loco. Y algo que quería destacar de lo que ustedes dijeron, de eso de que todo está cercado, ¿no? Que uno llega al final del camino y está cerrado. Yo creo de verdad que para los chilenos nos cuesta entender eso porque así funciona el mundo para nosotros. Es obvio, ¿no? Llego al final del camino y hay una reja en la que no puedo pasar. Y si uno ha tenido la suerte de ir a otros países, se da cuenta de que eso no es necesariamente así. Que hay otros países en los que tú llegas al final del camino y ahí tú puedes caminar libremente, porque no sé si es estatal o privado, pero simplemente uno es libre de caminar por donde quiera. Y eso aquí en Chile no existe. No eres libre de caminar por donde tú quieras. Todo está cercado y tienes que pedir permiso. Está más acentuado, diría. O sea, nosotros venimos de Europa, que es la cuna del capitalismo. O sea, tampoco estamos libres de nada. Pero sí que lo vemos como muy, muy exagerado. Muy, muy exagerado. Los chilenos tenemos que cuestionar eso. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Yo pienso que a nosotros nos llama mucho la atención. O sea, es verdad que está muy, muy marcado y trae consecuencias muy fuertes. Pienso, o sea, es que incluso, o sea, la misma gestión del agua, o sea, que el agua pueda ser un bien privado, o sea, que bueno, es que es una locura. A mí me cuesta mucho entender esa lógica, ¿no? Incluso eso, o sea, que tú puedas tener propiedad sobre un terreno que quizá nosotros tengamos una postura, pues, todavía más radical, que cuestionamos incluso la propiedad privada sobre la naturaleza, porque y ahí pues yo creo que tenemos más afinidad con otras, quizá, no sé, con otras formas, otras culturas que se acercan más, ¿no? a esa postura que quizá políticamente está vista como radical, ¿no? Como cuestionar la propiedad privada, que es como la vaca sagrada, ¿no? del capitalismo. Pero, por ejemplo, el agua, o sea, que tú puedas tener la propiedad de un terreno y no tener la propiedad, o sea, que los derechos del agua, del río que pasa por tu terreno puedan pertenecerle a otra persona. O sea, que tú puedas tener el derecho de uso del agua, me parece una aberración. Porque es que el agua aquí el 80% del agua es privada, que es algo gravísimo. Y hay harta empresa española, europea. Claro, nos hablan del 86% de los derechos del uso del agua están en manos de industrias forestales y de la industria de exportación, de agrícola de exportación, que es como... Me parece una locura. Y el 99% de las empresas que tratan la potabilización del agua ni siquiera son chilenas, esas son transnacionales. O sea,
esto es aberrante. Como los peajes de la carretera también han Sí, pertenecido a empresas españolas, ahora creo que son chinas, en fin. Hay Pero un creo que es reparto. mucho más hiriente cuando hablamos del agua, porque es que el agua sostiene la vida. O sea, es que una persona por tener más poder adquisitivo, más dinero, pueda... Tener más vida. Tener más Sí. vida, o sea... Es atentar Cortar, contra la vida, sí. ¿sabes? Condicionar la vida de la persona que vive al lado suyo me parece Incluso un personas que error. compren un terreno y que ya es una propiedad privada de por sí, a lo mejor no tiene los derechos sobre el agua que está pasando, ¿no? Ese río que está pasando hoy, porque son de otra persona. Qué tremendo eso. Es loco. Eso Toda construye la toda una cadena de especulación. corrupción que ha creado, y aquí en Pucón es muy fuerte también, ¿no? En fin. Pero A nivel nacional se está intentando hacer algo con eso, incluso con el proceso de la Convención Constituyente, que no resultó, pero nos preguntamos eso, ¿por qué? ¿Por qué ocurre eso en Chile? Yo creo que mucha gente se lo está preguntando y lo está cuestionando y eventualmente tendríamos que superar ese modelo. Ojalá. ojalá Ojalá. sería... Es muy Que viene interesante. de largo, ¿no? Viene también de la dictadura, Sí. de todo el proceso de Chile Sí. como casi un laboratorio de las políticas neoliberales que ya estaba practicando pues Reagan, Thatcher, toda esta gente, y que se practicaron aquí de una forma Brutal. muy fuerte, ¿no? O Sí. sea, la península fue lo primero que intentamos visitar el primer día. La Aquí en península de Pucón. Pucón. La península de Pucón, estábamos en La Poza y dijimos, vimos en un mapa digital una península con un caminito y dijimos, vamos para allá, ¿no? Claro. Y claro, llegamos a la puerta, porque hay una puerta. Sí, donde hay un Hay guardia. una puerta donde hay un guardia que salió súper antipático y nos dijo, por aquí no pueden pasar. Y nosotros, pensamos, no ven la barrera. Y nosotros, sí, pensamos que era para los coches, pero esto no es la península. Sí, pero es un sitio privado. Entonces nos llamó muchísimo la atención. Luego ya nos enteramos, ¿no? Que fue un regalo de Pinochet a grandes empresarios. En fin, es tremendo, sí. Ay, sí. No, sí. Me estoy desmotivando. No, ahora nos motivamos. No, pero precisamente creo que es muy interesante, porque bueno, infelizmente creo que el Occidente camina hacia eso, ¿no? O sea, hacia privatización del agua. O sea, creo que aquí Chile ha sido pionero, pero no, es algo que que se intenta como extender. Entonces también en ese sentido, pues hay toda la experiencia y todo el aprendizaje de las personas, de los colectivos, de activistas y no activistas, o sea, de personas en torno a la defensa del agua y que cuestionan eso y que creo que es muy valioso. Es muy valioso porque justamente es una experiencia que para que no se extienda necesitamos conocer de cerca. O sea, necesitamos conocer la experiencia de todas estas personas que luchan todos los días. Y por eso es tan importante la lucha del pueblo mapuche, recuperando territorios que le están siendo usurpados y todo este tipo de cosas. Pero vamos, estamos hablando de una cosa tan antigua Y su como el relación, ser humano, claro, prácticamente. Desde que se produce el excedente de cultivo, etcétera, y se almacena, ya está la propiedad privada, ya está el patriarcado, ya, en fin. Es todo. Y más encima tenemos un problema con la contaminación del lago, porque está, sí. Exacto. Yo pienso que hay una relación directa entre esa relación de significado que establecemos con las cosas y la relación extractivista y la contaminación y todo esto, ¿no? O sea, efectivamente cuando no vemos en el agua nada más que un recurso con el que especular, entre otras cosas, o eso, como mucho que friego los platos, lo que se lleva mis desechos todos los días por el váter, pues como que si solo tenemos esa relación con el agua es que es muy difícil revertir esa situación, ¿no? Entonces yo comentaba a mi compañero, ¿no? Pues tenemos mucho que aprender del pueblo mapuche, por ejemplo, en ese sentido, ¿no? Y el respeto que tienen hacia la naturaleza. Y La memoria que tienen, porque También. seguramente en algún momento fuimos así, todos, Sí. pero ellos no olvidan y consultan sus sueños y tienen esa manera de pensar tan increíble y ese Nehuen y ese que nosotros no tenemos o si lo tuvimos lo perdimos Sí. hace tiempo. Siento que lo perdimos en gran parte. Sí, Sí, lo del lago es así, seguramente, está todo sí. asociado a este progreso del que hablamos, ¿no? Porque O entenderla. las pisciculturas no están tan contempladas en el plan de descontaminación, o sea, en fin, es casi todo así, ¿no? O el tema de las aguas hervidas, temas que ya habéis tratado en vuestros programas muy bien, ¿no? De como Pucón, que es una ciudad con una planta de aguas hervidas para 7-8 mil personas, pero hay 20 y tantos mil habitantes y en verano hay 150.000, o sea, es que no hay por dónde cogerlo, eso es que es imposible, ¿no? Las aberraciones inmobiliarias, todo lo que sabemos, ¿no? Y hay un desconocimiento de eso también. Nosotros llegamos a Pucón sin saber que el lago estaba contaminado. Lo escuchamos, empezamos a investigar de eso y ahí uno se sorprende al empezar a leer documentos y veías que en gran parte eran las pisciculturas las culpables junto con nuestras aguas servidas
Y ahí, wow, te abrían los ojos. ¿Cómo están haciendo desaparecer los humedales? ¿No? Sí. Hemos estado trabajando ese tema y es tremendo, lo están secando. Literalmente, para cuando se haga la foto aérea, pues que esa zona parezca seca y entonces ahí se puede construir. Sí. Cuando es una zona que no da para sujetar un edificio, ¿no? Sí. Y si lo sujeta, se va a caer en cualquier momento en cuanto el Rucapillán o el fenómeno natural de turno quiera, ¿no? Es que es así. Aparte de eso, que estás eliminando un filtro, ¿no? natural de limpieza del agua cuando eliminas el humedal. También, es que es lógico todo. Es toda esa cadena de despropósitos, ese cúmulo de despropósitos en torno a cómo entendemos nuestra relación con el mundo en que vivimos. Y también me preguntaba, ¿ustedes han visto lo que ocurre en España, en Portugal, si hay alguna relación o alguna similitud entre los conflictos socioambientales que hay aquí y los que ustedes han visto allá? Yo diría que sí. Sí hay, bueno, también como anécdota, justamente cuando nos vinimos se confirmó la información de que el río Tajo, que es el que desemboca en Lisboa, es un río que viene de España también, estaba eutroficado también. Tenemos otro proceso de eutroficación allá. Y de hecho nos hacían la broma las compañeras de allá de Lisboa, pero os vais a trabajar sobre un tema a 10.000 kilómetros y lo tenemos enfrente de nuestra casa, porque encima vivimos delante del río, ¿no? Pero ya tiene ese tono verde por el tema de las algas y las toxinas, ¿no? Exceso de algas por exceso de nutrientes. Sí, que es un poco lo que es el proceso de eutroficación, ¿no? Sí. Y la muerte del agua, o sea, del lago, del cuerpo de agua en este caso, porque no deja entrar la luz por causa de las algas, ¿no? Que no tiene oxígeno después del agua, sí. Y eso genera unas toxinas en el fondo que suben a la superficie y que son realmente peligrosas hasta para el ser humano, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Que nos lo recriminaban así un poco de broma. Incluso había empezaba a haber como una guerra mediática entre Portugal y España, porque claro, los portugueses decían, no, pero esto toda la mierda, literalmente decían, viene de España, ¿no? Porque así que nada. Sí. Y luego, por otro lado, sí que hemos tenido la oportunidad de trabajar en un sitio que se llama Sintra, que está allí también muy cerquita de Lisboa, a 30 kilómetros, que es un sitio patrimonio de la UNESCO desde el año 98, que tiene una naturaleza salvaje tremenda, porque en algunos parajes incluso nos recuerda a la zona de acá de Pucón. Quizá la gran diferencia es que allí existen una serie de palacios románticos y monumentos muy visuales y tiene una atracción del turismo muy muy fuerte, y ahí sí que hicimos otro documental que se llama Fascinio, que se puede buscar ahí en la red. Y por ahí sí que tiene algo que ver quizá con el trabajo que estemos haciendo aquí, porque es una zona protegida, pero a la vez muy turistificada, donde se está destruyendo mucha parte de esa naturaleza, de ese parque natural, por causa de la masificación turística, los vehículos turísticos, que se cuentan por miles. Y es un sitio, digamos, pequeño como Pucón, no es un sitio muy grande también, y que ha excedido totalmente a nivel de, digamos, infraestructura. El turismo es imposible, no hay infraestructura para tantas personas. Y está pegado justamente al mar, es como la última punta la punta más occidental de Europa, se llama Sintra, ¿no? Y ahí sí que me resonaba un poco, ¿no? Porque sí que habíamos trabajado en temas medioambientales así. Sí, yo pienso que en general toda esta, la lógica extractivista al final, ¿no? Que es como que se repite, es algo global. También pensaba en hablando de los ríos en Portugal, que efectivamente la mayoría nacen en España y desembocan en Portugal, entonces hay un conflicto transfronterizo ahí España-Portugal porque claro, pues Portugal se queja de que cuando llega el agua aquí ya está contaminada. Entonces hay pocos ríos porque Portugal es muy estrechito, es una franja también, es un poco como digamos una región de Chile. Es como Chile. Sí. Como Chile, pero un trocito, todo costa, ¿no? Por un lado. Así estrecho. Entonces hay pocos ríos que nazcan y mueran en Portugal o desemboquen, y hay uno de ellos, el Mondego, que sí nace en la Sierra de Estrela, que es como un parque natural, pero también está con la, digamos, mala suerte de que es una zona donde se han identificado como los yacimientos de litio más importantes de Europa. Entonces, Europa está como siguiendo una política como de autonomía energética, en la que quiere dejar de depender de fuentes de energía externas, muy hipócritamente. Y entonces está presionando para que se extraigan, para que se exploten esos yacimientos de litio, ¿no? Entonces,
toda esa zona que es un parque natural y que es el nacimiento del río Mondego, pues se verá afectada. Ya se están dando como los primeros pasos para que esa zona pueda ser explotada por minas de litio. Y obviamente pues si eso se lleva a cabo, pues es que seguramente va a significar la muerte del río Mondego y de toda la vida que hay en su curso, ¿no? Entonces creo que al final es esto, como que estas lógicas se repiten y siempre hay zonas de sacrificio. O sea, creo que esto es algo como que nos sorprendía mucho que en Chile se las denomine así, como tan abiertamente zona de sacrificio, ¿no? Afuera no se les dice así. No. Yo pensaba que sí. Es mucho más opaco, o sea, es mucho menos transparente. Nunca se diría algo así, ¿no? Pero existen, o sea, existe igual. Es la misma lógica de zonas pobres o empobrecidas, más bien, o sea, zonas a las que de alguna manera no hay un apoyo por parte del Estado para que se pueda desarrollar otras economías, y entonces se empuja a la población en una situación de dependencia en la que se ven obligados a aceptar cosas que de otra manera nunca aceptarían. Esto pasa también en España o en Portugal, ¿no? Justamente en los territorios más pobres, las comunidades más pobres, son las que se instalan los proyectos de mineros o hidroeléctricas. De hecho, la Unión Europea lo que ha hecho es dar 150.000 millones de euros, una barbaridad de dinero, a los países más afectados por la pandemia, a nivel económico, por supuesto, que entre ellos están España y Portugal, pero a cambio pide que deje hacer estudios de detectar ese litio, ese oro blanco que se le llama ahora en estos territorios, ¿no? Solamente en mi tierra, en Extremadura, por cierto, donde venía Pedro de Valdivia también, que tenemos todo lo peor. Solamente ahí en Extremadura había proyectados más de 300 proyectos de mineración, de extractivismo de litio, ¿no? Y otros metales y otros materiales. Y eso también va a ocurrir en Chile. Aquí están full con el litio. Creo que era, sí, como que Chile era como el tercer país. Después de Australia, no sé, Australia creo que era el que tenía las minas más grandes de litio. Podemos apagar el móvil y no volver a encenderlo. Pero claro, este es el problema, ¿no? Sí. El consumo de... Es como también, sí, la contradicción de que para detener el cambio climático también tenemos que depender más de energías renovables que necesitan baterías y necesitan litio. Capitalismo verde, ¿no? Que lo llamamos. Sí. Muy guay. Y también he escuchado que hagan problemas de sequía también, ¿no? En España, similar a lo que ocurre en Chile. Es verdad, este verano, bueno, este verano ha sido, el calentamiento global se ha hecho notar especialmente y ha habido mucha sequía, y eso unido a las plantaciones de eucalipto, que también. Muchas, o sea, Portugal está eucaliptado, dicen. Wow. O sea, es como... Efectivamente, bueno, el bosque autóctono nativo es como que hay muy poquito, y el resto es prácticamente toda la zona central son plantaciones de eucalipto, que ya han ardido varias veces porque tiene una historia larga de incendios. Sí. Bueno, pues lo que ya todos sabemos, seca la tierra, en fin, crea todas las condiciones para que se produzcan los incendios, que no solo eso, sino que muchas veces son provocados porque es más rentable de esta manera. Y de hecho, bueno, pues ya hay algunas investigaciones que se están llevando a cabo sobre las zonas en las que ha habido los peores incendios en Portugal este verano, y que coinciden con zonas de extracción también de litio, ¿no? Entonces, que en fin, que está todo un poco... Todo conectado. Sí, está todo conectado. Es bastante... O sea, te obliga a pensar de una manera bastante... O sea, es muy sofisticado, ¿no? Es este pensamiento extractivo al final. Es como no querrías pensar que es tan retorcido, pero pues es bastante sospechoso todo al final. No, y el mercado global, la carretera hídrica, que ya se habló también aquí mucho, también de cómo querían llevarse el agua de algunas regiones al norte, pero no para la gente que lo necesitaba, sino para hacer cultivo intensivo, para producir arándanos y otro tipo de productos, para mandarlos a Europa, ¿no? Allá, por ejemplo, las uvas que comemos son siempre chilenas. Es una cosa como muy curiosa, ¿no? Entonces, manda el mercado global, manda el capital. Y también relacionado con eso, ustedes hicieron otro documental que me recomendaron, que está súper bueno, que se llama ¿Qué va a ocurrir aquí? O ¿Qué va a acontecer aquí? En portugués. Y que habla de un problema más social, me imagino, que es la gentrificación. ¿Nos pueden explicar qué es la gentrificación? Bueno, la gentrificación es una palabra que viene del inglés de gentrification, de la gentry. La gentry era la antigua, la clase noble y la burguesía. ¿Sí?
Es un término que acuña una socióloga marxista, Ruth Glass, en los años 60. Y es un proceso en el cual los vecinos, las vecinas de un área normalmente urbana, pero también ocurre en las zonas rurales, una zona determinada de una ciudad o de un pueblo, son progresivamente desplazados y desplazadas por otras personas con mayor poder adquisitivo, con otros patrones de consumo, etcétera, etcétera. Se produce una especie de revalorización artificial del suelo que hace que ese precio suba mediante también la inversión que viene de fuera del barrio, de la ciudad, incluso de otros países. Y entonces se desplazan las personas, ¿no? Que ya no pueden pagar por su derecho a la ciudad, por su derecho a la vivienda, digamos, ¿no? Y, o sea, eso es a grandes rasgos un proceso de gentrificación. ¿Cómo lo podríamos ver aquí en Pucón? Bueno, es ¿Aquí algo, también se ve? esto es algo que hemos estado discutiendo el otro día en los encuentros con el agua, en un conversatorio que tuvimos con gente muy joven. La verdad es que casi nadie sabía lo que era el proceso de gentrificación. Incluso lo relacionaban con el agua, ¿no? Fue muy divertido. Y, hombre, realmente aquí ha habido procesos... porque la gentrificación muchas veces es un proceso muy silencioso, ¿no? Parece que llega el progreso una vez más al barrio, parece que llega la seguridad, parece que se deja de vender droga en el caso de que sea un barrio estigmatizado con un problema grave. Pero realmente lo que se está haciendo es revalorizar ese barrio, ¿no? Y a veces se hace a través de la cultura, los artistas, los arquitectos y las clases creativas que acuden a esos barrios a vivir por un estilo de vida, por un lifestyle, porque les interesa el centro de una ciudad. O sea, por ejemplo, en Santiago es muy claro, está ocurriendo en el barrio Italia o en el barrio Bellavista, ¿no? Sí. Y es muy claro. Y además lo ves en la calle, o sea, Sí. ya directamente se ha creado una marca del barrio bohemio, para atraer a los turistas, con una serie de valores. Y la cultura muchas veces es un valor diferencial para atraer esa inversión de fuera, ¿no? Pero esta inversión, como digo, cuando el espacio se vuelve otra vez más seguro, más limpio y otra vez el poder vuelve a mirar hacia ese espacio que abandonó en algún momento, es cuando se produce la revalorización del suelo, el aumento de precios de alquileres y de venta de casas, y es cuando se producen los desplazados. Lo que decíamos de Pucón, hombre, aquí hay procesos como muy heavy, digamos, que evidentemente podríamos considerarlo, y no muy silencioso, el proceso que ocurrió en la península, lo estábamos hablando antes. Evidentemente, si Pinochet regaló esta península, hemos hablado con varias personas que se criaron en la península en los años 60 y principios 70, y nos decían que directamente fue un regalo a los grandes empresarios, ¿no? O sea, de ahí se sacaron a las personas. A las personas las echaron. Las echaron y las sustituyeron por otra población con un poder adquisitivo mucho más alto. Y además cerraron completamente el espacio, que esto es algo... Extremo. La locura total, ¿no? O sea, es como una jaula de la gentrificación. Pero hay un informe muy interesante, precisamente de la UFRO de 2018, que habla de este proceso muy claro en Los Riscos, en la zona de Los Riscos, que está justamente en la parte sur del lago, entre Pucón y Villarrica. Y ahí sí que parece ser que hubo una sustitución que ocurrió poco a poco de los antiguos... agricultores y ganaderos que vivían en esa zona por personas con un poder adquisitivo mucho mayor. A veces aquí hemos escuchado que los llaman aristohippies, que es una palabra que nos hace mucha gracia porque, según se dice, hay gente que venía, como decíamos antes, de estas comunidades utópicas, Sí. Venían aquí muy atraídos también por el tema del medio ambiente, incluso defienden el medio ambiente, ¿no? Pero toda esta masa de gente que vino aquí y también unido a que muchas familias que vivían ahí de toda la vida vendieron su terreno y emigraron a otros sitios, pues evidentemente es una zona completamente gentrificada en ese sentido. Es una zona elitista, también cerrada, llena de propiedades privadas, con una vista privilegiada al lago, por supuesto, y cada día más elitista, más cerrada en ese sentido. El centro de Pucón, yo creo que habría que retroceder décadas para eso, porque tal y como lo vemos, y estamos en casi diciembre y todavía no hemos visto, digamos, la masificación turística, es difícil de saber si, ¿no? Pero yo creo que en algún momento sí que debió producirse este efecto aquí. Porque, por ejemplo, sí, se ve que en el centro de Pucón, que es como el lugar lindo, donde todo es más caro y están los restaurantes lindos, ahí hay muchos edificios que están la mayor parte del año vacíos porque pertenecen a propietarios que quizás son de aquí, quizás no, pero los arriendan para el turismo. Entonces todas son zonas donde quizás anteriormente vivieron personas locales, pero ahora ya no pueden pagar los precios y ya no viven ahí. Entonces está vacío durante el año hasta que llega el turismo. Pues eso es básicamente. O sea, de hecho, una de las puntas de lanza así de la gentrificación es el turismo. O sea, el turismo puede ser una especie de abono, una especie de
algo que fomente, o sea, algo que ayude a la gentrificación bastante. Justamente porque es eso, cuanta más demanda hay por un alojamiento, una casa, y obviamente pues si hay una gran demanda de turistas que quieren alojarse en un lugar, pues los precios suben. O sea, si el mercado de arrendamiento no se regula, no hay una intervención por parte de organismos públicos que digan hasta aquí, o sea, el precio que es justo es hasta aquí, no se puede pedir más que esto por esta vivienda, pues la tendencia es que el mercado marque sus propias... O sea, el libre mercado al final es eso, es como el mercado se autorregula, que es falso, o sea, el mercado por definición no se autorregula, pero es eso, o sea, marca sus precios, entonces cuantas más personas quieren venir aquí, más la demanda es más alta y por lo tanto los precios suben, o sea, así funciona. Entonces el turismo provoca eso, o sea, que provoca pues crisis de vivienda, lugares en los que ya no, las personas no pueden permitirse pagar los precios por habitar. Solo las personas, bueno, pues determinado perfil de turista con un poder adquisitivo mayor quizá pueda pagar los precios por estar una semana o un mes, pero nadie más. No, y aquí dicen que se aprovechan, que piden unas cantidades de arriendo que son ya irrisorias, que no se pueden pagar, a menos que tengas mucho dinero. Sí, es todo. También afecta al comercio, lógicamente. Me puedo imaginar que el comercio en el centro de Pucón, a lo mejor hace 30 años, 40, era diferente, ¿no? O sea, ya no vamos a ver una panadería, digamos, de toda la vida de barrio, ¿no? Vamos a ver pan gourmet, ¿no? Sí. O vamos a pagar 4 lucas por un café, o todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, yo creo que y es muy claro. También hay familias que han vendido su casa y se han venido aquí a la zona oriental o se han ido a las periferias a vivir, ¿no? Sí, bueno, pues un poco también sentir esa presión, ¿no? O sea, si estás todos los días recibiendo ofertas por comprar tu casa por precios muy atractivos, ¿no? Entonces acabas cediendo y te acabas yendo. Pierdes al final muchas cosas. También antes has comenzado, imaginas, tener ya un sentimiento de pérdida que suele pasar, ¿no? Porque pues vecinos antes que tú se han tenido que ir, el tipo de negocios y de vida que había en el barrio ya no es igual, cambia, no está más enfocado solo al turista. Yo creo que en Pucón se puede ver como ambos lados de la avenida Higgins, ¿no? Como la parte que está más hacia el lago, pues es todo la parte que ya sufrió ese proceso y prácticamente una zona deshabitada en la que solo están personas de paso. Y del otro lado pues todavía hay locales y negocios para la gente de aquí con precios más o menos un poco más accesibles, con gente que vive todavía en sus cabañas, en sus casas. Entonces sí que está como esa división, aún está bastante... se puede ver, es muy visual. Sí, uno lo nota. Y bueno, en el documental que ustedes hacen, que eso ocurría en Portugal, en Lisboa creo, se ve cómo se pierde el barrio y a la gente le duele mucho, ¿no? Que más encima la sacan de su hogar, pero todo el barrio cambia, todo lo que se había vivido ahí. Eso se ve mucho en Santiago también. Sí, es que normalmente la folclorización de esos sitios, aquí ocurre también, ¿no? Pero, por ejemplo, allá en el centro histórico de Lisboa hay un barrio muy conocido que se llama Alfama, que era el antiguo barrio de pescadores, que también pasó por un proceso, digamos, de estigmatización por venta y consumo de drogas hace mucho tiempo, en los 90. Es el barrio gentrificado por excelencia de Lisboa precisamente porque los turistas vienen buscando esa autenticidad que al final al mismo tiempo están destruyendo, ¿no? Es una paradoja muy, muy grande, ¿no? Sí, y es que, claro, el sentimiento de pertenencia de alguien con el barrio donde se crió o en el caso, por ejemplo, un puconino que dice, bueno, es que soy de aquí y me siento un poco desplazado porque ya no me puedo permitir vivir aquí, ¿no? O sea, creo que cuando tú no cuidas un ecosistema social, al final se generan desequilibrios, ¿no? Entonces, también se acaban fomentando pues algunas... actitudes que pueden no ser deseables, como una cierta xenofobia también, porque pensar que, o sea, las personas que son de aquí se sienten obviamente desplazadas de su propio lugar, entonces también generan como un resentimiento hacia las personas que llegan de fuera, que no necesariamente son su problema, porque al final estos procesos no están... Hay un gran desequilibrio de poder entre una persona que llega de Santiago con un cierto poder adquisitivo y se compra una casa y los grandes proyectos inmobiliarios que son los que realmente deciden
quién puede vivir y cómo se vive en las ciudades. Entonces, si no nos implicamos digamos, como sociedad, en el tipo de ciudades o el tipo de lugares en los que queremos vivir, pues también perdemos todo eso, porque una vez que el barrio no hay personas que lo habiten, nadie va a preocuparse por ese barrio, nadie va a preocuparse por cómo es, ni de cuidarlo. De cuidarlo. Y aparte es que va más allá yo pienso, ¿no? de un sentimiento de pertenencia, porque alguien puede decir, bueno, pues supera tus apegos, no sé, ¿no? Y vete a otro lado. Pero hay muchas personas que a veces dependen de las redes de solidaridad que han construido a lo largo de décadas para cosas muy básicas. Por ejemplo, en Lisboa, o sea, yo no conozco si esta situación es tan fuerte aquí, pero pues en Lisboa hay muchas personas mayores de la tercera edad que están sufriendo estos procesos y que son desplazadas a barrios aislados donde no conocen ya a nadie, igual dependían de la solidaridad de su vecina que le daba de comer local, o que le ayudaba con los medicamentos. O sea, hay una serie de redes, ¿no? de afectivas y de solidaridad que hacen toda la diferencia en la vida de la gente, sobre todo cuando son personas ya que dependen, por ejemplo, de pensiones que son ridículas, que están en situaciones económicas muy frágiles, ¿no? Entonces, es como que es eso, o sea, va más allá de solo digamos, una cuestión de apego, ¿no? emocional, que también es importante porque pues, la vida de las personas también es eso, o sea, nuestra salud depende de los lazos que establecemos, ¿no? y tal. Pero pues eso va más allá, o sea, el derecho a la ciudad tiene que ver también con empujar a las personas a situaciones de pobreza extrema, en fin. Pues. Sí, estaba tratando de relacionarlo con problemas ambientales. Finalmente siempre está todo relacionado, los problemas sociales con los problemas ambientales. Es que el extractivismo se da en ambas partes, o sea... Sí. Tanto la naturaleza como la vivienda hoy en día son vistas como un producto. Como un recurso. Como un recurso, como una mercancía realmente. Sí. Ambas cosas, ¿no? Y creo que la compañera lo estaba comentando antes. Podemos entender un barrio también como una especie de ecosistema, si queremos, ¿no? Si rompemos ese ecosistema, ¿no? Añadiendo algún elemento que choque de alguna forma, al final se van a producir desequilibrios, ¿no? Y muchas veces ocurre con el turismo o con cierre de comercios, digamos, tradicionales para abrir otro tipo de comercios dirigidos a otro tipo de personas y a otro tipo de bolsillos, sobre todo. Y nosotros sí que vemos esa relación. Yo creo que la especulación inmobiliaria, que obviamente tiene mucho que ver con la gentrificación, afecta por igual tanto al medio ambiente como a la vivienda. Y aquí el boom demográfico de Pucón es que se ve prácticamente toda la burbuja aquí, ¿no? Tanto en procesos especulativos de gentrificación como de contaminación del medio ambiente, del lago Mayorazquén, en fin. O sea, digamos que, por ejemplo, un barrio sano podría ser un barrio en el que hubiera diversidad social, o sea, que pudieran convivir personas ricas, personas más humildes y que pudieran tener una convivencia y que todos tuvieran sus espacios. Y entonces la gentrificación es como un ataque a esa diversidad social. O sea, de igual manera que en un ecosistema hay determinadas también intervenciones que dañan la biodiversidad y la diversidad de un ecosistema y lo desequilibran, pues al final pues la gentrificación es también algo que funciona en ese sentido, ¿no? O sea, es como un desequilibrio. No vamos a hacer el chiste malo diciendo que trae especies invasoras, porque va a ser como muy radical y sí que va a quedar como algo xenófobo y no lo somos. Y bueno, y eso, nosotros que llevamos muchos años trabajando en torno a la gentrificación y sus resistencias, también hay algo que hemos aprendido y que tiene que ver con que, bueno, pues toda estrategia de resistencia a esos procesos de gentrificación que al final es como... tienen mucho que ver con estas migraciones, ¿no? internas de gente que llega de fuera y de cómo conviven con la gente que ya está viviendo allí antes. Es muy peligroso establecer estrategias basadas en la identidad, o sea, en el sentido de yo soy puconino o yo soy X y esa persona no lo es y entonces no tiene derecho a estar aquí porque para mí no es deseable. O sea, yo deseo una justicia social, deseo ciudades donde todos quepamos y que no sean ciudades construidas solo para las personas que puedan pagarlas, pero no quiero tampoco construir barreras hacia los que vienen de fuera. O sea, si la respuesta a eso es construir muros para los que vienen de fuera, pues yo tampoco deseo eso. Entonces, eso sí,
pienso, ¿no? O sea, también no sé si tendrá alguna... si se podría también como ver cuál sería el símil en relación a los procesos ambientales, pero creo que es peligroso en este sentido hacer ese símil porque yo no hablaría de especies invasoras, ¿no? Cuando... Claro. Por eso. Porque estamos hablando de... Sí, creo que es... Ahí, digamos que podría dar pie a unas ideas más bien ecofascistas. Sí. No hablar como en esos términos, ¿no? Sí. Porque al final es eso, no es tanto... O sea, no es tanto al final el dinero que traiga una persona, ¿no? Que venga de fuera, sino lo que hace con ello, ¿no? O sea, no es tanto lo que somos, sino lo que hacemos con lo que tenemos, ¿no? O sea, exacto. Qué interesante. Bueno, y todo parece que está ocurriendo aquí en Pucón, todo lo que mencionan, todo lo que se ve. Aquí. Nos vamos a quedar otros 3 meses. O van a ser varios documentales. Sí, eso es posible. De hecho, no tenemos una idea cerrada, entonces es posible que no sea una única narrativa, un único documental, sino es posible que salgan varias piezas de una serie, no sabemos muy bien. O sea, llevamos ya 1 hora. ¿Cuánto llevamos? 1 hora 10. Ya estamos bien todavía. Sí. Es que les quería hacer una de las preguntas que más me interesaban al final, pero todavía pueden conversar con libertad. Todavía no estamos apurados por el tiempo. Que ustedes me da la impresión de que es tan importante también el sentirse involucrado, el informarse de lo que está pasando, especialmente donde uno vive, y el dejarse emocionar por eso y no ser simplemente un ente pasivo, un ente objetivo que lo observa, sino que el querer participar. En el fondo es el activismo, ¿no? Que es algo que estamos explorando, ¿no? La importancia del activismo. Quisiera saber cuál es su opinión al respecto, qué importancia tiene el activismo en todo esto que hablamos, ¿no? De crisis ambientales, crisis sociales, todo eso. Pues, mira, yo pienso que... O sea, más allá, yo puedo hablar de nuestra experiencia personal, pero también como de algunas conclusiones que yo voy observando, porque creo que es necesario como un equilibrio entre que hay un trabajo, digamos, personal que todos tenemos que hacer de nuestra propia relación con, ¿no? Nuestra relación personal con el otro, con la naturaleza, con el mundo en el que vivimos, y eso tiene que ver también quizá más con una cuestión de espiritualidad o de cómo entendemos lo que... Pero pienso que ahí se tiende a generar un binomio, una dicotomía entre como la espiritualidad y el activismo o esta tendencia, ¿no? a implicarse políticamente en el entorno en el que vives, ¿no? O del que formas parte. Y yo pienso que al final... Creo que la pandemia también ha venido un poco como a romper con algunas cosas y para mí es muy interesante al final comprobar cómo se han dado la vuelta a algunas cuestiones en el sentido de... O sea, creo que toda transformación... creo que... Bueno, voy a ordenar un poco mis ideas, pero algo que tienen en común la mayoría de las personas que hemos entrevistado y que pertenecen de alguna manera o directamente a colectivos que se definen como activistas, ambientalistas o no, o directamente son personas que se sienten simplemente que defienden, o sea, que sienten la responsabilidad de ir más allá de sus actos o de su mera supervivencia. No creo que lo que las define a todas, esa cosa que podrían tener todas en común es justamente eso, o sea, el que son personas que no solo velan por su propia supervivencia, sino que entienden que su supervivencia está interconectada con todo lo demás. O sea, que no hay, o sea, que la pobreza del otro es mi pobreza. O sea, que está todo interconectado. Y de hecho son personas que no solo velan por, digamos, los problemas que van más allá de su persona, sino que están pensando como en varias generaciones más adelante, ¿no? Y esto es algo que tienen en común, pienso, todas estas personas que han tenido la generosidad, además de participar y de ser parte de este documental. Y para mí tiene todo el sentido, y también porque es que dependemos de lo colectivo.
O sea, hay una tensión y un equilibrio entre lo individual y nuestro crecimiento como individuos y nuestra transformación personal y lo colectivo que necesitamos y que no podemos olvidar. O sea, creo que hay una tendencia a pensar que el mundo solo depende, o sea, digamos, como que hay conflictos porque nos empeñamos en ver el conflicto, ¿no? Porque nos centramos en el conflicto. Y sí hay una parte como de que tenemos que aprender también que nuestra forma de ver el mundo lo condiciona, y eso es así. Pero no es como que si yo dejo de mirar el conflicto va a desaparecer, o sea... Creo que es necesario entender que es eso. O sea, para mí el activismo tiene que ver con eso. O sea, con una conciencia de lo colectivo, de formar parte de algo que va más allá de uno mismo. Y entender eso como una responsabilidad. Y al final es una cuestión también de libertad. O sea, yo creo que todos queremos ser libres. Y la mayor parte de las personas, o muchas personas, buscan una especie de libertad personal o individual, ¿no? Basada, pero es imposible llegar a esa... yo pienso, o sea, mi experiencia es que no se puede ser libre sin entender lo colectivo, o sea, sin entender la responsabilidad de tu libertad, o sea, sin entender que es eso, o sea, que dependemos de todo lo demás, que estamos interconectados, que no hay... Entonces yo pienso que ahí está la importancia del activismo, desde luego. Para nosotros es como una forma de vida, siempre lo decimos también, ¿no? Luego está el activismo de sofá, el activismo de despacho, ¿no? El que se asoma de vez en cuando. Estoy con los colectivos, pero no los vuelven a ver, no vuelven a tratar con ellos. En este caso, está bien que además dejemos esta parte como para el final, porque es donde se ven las mayores esperanzas y las cosas más positivas, ¿no? Es decir, aquí en Pucón, fíjate todo lo que hemos hablado durante la última hora de aberraciones, de locuras, ¿no? de capitalismo, de patriarcado, de todo, injusticia, todo lo que hemos hablado. Pero al final aquí el proyecto Bahía Pucón, que era una aberración también de 3 torres que se iba a construir junto a la Playa Grande, se bajó. Y se bajó por el trabajo del MAI, del Movimiento Ambiental Intercultural, y por el trabajo de la Fundación Raíces de Pucón, que vosotros conocéis bien. Aguas Libres Villarrica, en Villarrica, ha tenido victorias en varias ocasiones muy interesantes también. Estamos trabajando con varios LOF mapuches que han estado muy involucrados en conseguir, como han conseguido bajar varias hidroeléctricas que querían instalarse aquí en la zona de Curarrehue, por ejemplo. Estamos trabajando y apoyando también la lucha del colectivo de la Piedra Rechicura en Villarrica, que están consiguiendo grandes victorias también, y además ya estamos hablando de colectivos que mezclan personas mapuches y no mapuches, diferentes culturas, y todos con un mismo objetivo, que nos ha parecido interesantísimo, y estamos aprendiendo. Hemos venido, desde el primer día hemos dicho que venimos a aprender, venimos a poder contar cuando volvamos estos procesos de resistencia que estamos conociendo aquí, ¿no? O estos otros colectivos más espontáneos que se juntan de repente para, como el caso de la liberación del Trafalgar, cuando se destruyó la presa que estaba matando, ahogando al lago Caburga, en fin, y que o sea, todos estos... A veces la vida colectiva al final es compleja, y los colectivos todos pasan por fases en las que es exigente, ¿no? La vida, cuando dedicas tanta energía y tanto tiempo a luchar contra cosas que a veces son tan grandes, ¿no? Que hay como un desequilibrio así de como David contra Goliat. Sí. A veces también se pasa por fases de agotamiento, de momentos así como más... Pero así es la vida en colectivo, y a cambio te da mucho. O sea, nuestra experiencia es un poco... No sé, o sea, es como que... Es el contexto donde he conocido a las personas más maravillosas, solidarias, donde se han generado para mí los mayores lazos de afecto con... No sé, a mí me ha dado mucho, o sea, realmente es quizá esa visión de que todos formamos parte, de que somos todos una misma entidad, al final es exigente en ese sentido, ¿no? O sea, en el que tú tienes que también tener la capacidad de salir de tus propias necesidades para a veces implicar y dar tu tiempo en cosas que te desgastan, pero es muy generoso de vuelta, o sea, también tienes mucho.
Y por eso tampoco podemos ser neutrales ni imparciales en lo que hacemos. Por ejemplo, a la hora de hacer un documental, ya nos ha ocurrido aquí, ustedes son periodistas. No, casi podemos decir que somos lo contrario. No, porque el periodista se supone que debe ser objetivo, objetiva. Claro. Nosotros no podemos ser así, porque venimos a trabajar con los movimientos sociales. ¿No? O sea, yo no vengo a entrevistar a Carlos Barra, alcalde de Pucón. Él ya tiene todos los medios para salir todos los días contando lo que él quiera, ¿no? En la Yo tele, sí. No vengo a dar voz a nadie tampoco, porque las voces están, y mucho menos voy a venir de Europa, sin ser además profesionales, porque tampoco lo somos, ni del cine, ni de nada, pero sí intentar acercar herramientas y cómo apoyar esa lucha, ¿no? Y bueno, hasta ahora estamos súper satisfechos, ¿no? A ver qué sale de aquí, a ver qué sale de aquí. Me gustó harto esa frase, que lo tenía aquí anotado, que cuando habían dicho no somos neutrales, y yo pensé, me cuestioné nuestro podcast incluso, porque nosotros empezamos el podcast pensando que íbamos a ser 100% basados en la ciencia, siempre. La ciencia es un gran apoyo, yo siempre le agradezco mucho los estudios científicos, los datos, y tratamos de que muchas de las cosas que decimos estén basadas en eso, no en hechos y todo eso. Pero también tenemos que meter nuestra visión y nuestro corazón en esto, no somos 100% objetivos, y aquí hay mucho de nosotros también, del humano que está detrás del micrófono. Y claro. Sí, y aparte, bueno, es que la ciencia como tal también es un instrumento, o sea, quiero decir, también hoy en día, y es bueno, pienso, se están cuestionando también muchas de esas formas de conocer, tan ligadas como a esa ciencia, digamos, como epistemología así occidental. Y es interesante que se cuestionen porque dejan algunas otras formas de conocer fuera que tienen para mí la misma legitimidad que puedas tener, digamos, la rigurosidad de una aproximación al conocimiento desde esta ciencia, ¿no? O sea, y al final es como... Creo que cuando eres consciente de que hay una situación en el que se está provocando o sea, que está habiendo una represión, está habiendo un desequilibrio de poder, está habiendo una injusticia, o sea, mantenerte al margen de eso al final es apoyar, estar del lado del opresor, ¿no? Eso es como... Y posiblemente, por ejemplo, no sé si en el caso del Trafalgar puede haber distintos abordajes científicos que valoren hasta qué punto esta presa estaba o no, digamos, como tenía alguna... hasta qué punto era esta presa la que estaba provocando el hecho de que el Caburga se estuviera secando. Pero más allá de eso hay una cuestión de entender el agua de otra manera, de entender que los ríos deben fluir libres, o sea, que nadie debería cortar el agua, o sea, nadie debería, más allá, es como hay un dicho allí en España que dice que es agua que no vas a beber, déjala correr, o sea, que las personas, o sea, creo que hay una cuestión eso, o sea, de conflicto ontológico, de formas de entenderlo, ¿no? Que para mí es igualmente válida, o sea, que para mí legitima totalmente, por ejemplo, una acción como la que se hizo colectiva de liberación del Trafalgar, pese a que pueda haber o pudiera cuestionarse desde, digamos, la objetividad científica de si fue o no fue esa presa la responsable de lo que estaba sucediendo en el Caburga, ¿no? Y en ese sentido, pues es eso que nuestro posicionamiento al final es ese, ¿no? O sea, También, bueno, yo tenía una última frase que lo relaciono con lo que tú habías dicho al inicio, ¿no? Que con todos estos problemas y crisis que hay, y de alguna forma toda la información ya está, los científicos ya no pueden hacer más estudios acerca de la crisis que hay de biodiversidad, de cambio climático, ya están los datos, está la información, está todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aún así tenemos relaciones tan poco sanas con nosotros y con nuestro entorno, y pienso a veces que nos falta abrir el corazón, que no nos dejamos emocionar por lo que está pasando. De hecho, al revés, tratamos de no saber o lo que ocurre aquí mismo en Pucón o lo que ocurre en el mundo o en las otras partes del mundo. No queremos saber, no queremos sentir, y eso es parte del problema. Me parece que tenemos que dejarnos sentir, incluso a veces aunque sea doloroso. Por ejemplo, viendo el documental que ustedes hicieron, yo sentí dolor y sentí mucha pena por lo que estaba ocurriendo allá, no pudiendo ayudar desde acá, pero creo que
La respuesta a veces en todos estos problemas es abrir nuestro corazón y sentir pena, rabia, lo que haya que sentir, y después de ahí viene el activismo, la acción o lo que tenga que venir. Pues sí, estoy de acuerdo. No sé qué piensan ustedes. Sí. Y también se habla, por ejemplo, desde el conocimiento más de los pueblos andinos, del sentipensar, ¿no? Que es esa... como darle importancia también a lo que sientes. Yo estoy de acuerdo. O sea, creo que hay como una especie de racionalismo exacerbado así en esta sociedad, que todo lo tiene que... Pero pienso que también hay un cierto peligro, y estaba pensando como también el privilegio que hemos tenido de llegar en un momento que está siendo duro para los colectivos, por ejemplo, que apostaron por el proceso constituyente, y después del rechazo hemos podido acompañar como esos procesos de algunos colectivos en los que han intentado analizar qué pasó, ¿no? Y claro, hay algo, y que es algo que también es un paradigma global, que tiene que ver también con cómo se está una especie de manipulación mediática muy basada en la emoción, pienso, ¿no? O sea, toda esta cuestión de las fake news, titulares, ¿no? Y de cómo... es eso, o sea, es como estos colectivos se cuestionaban en plan, o sea, nosotros que luchábamos por acercar la información verídica, por ser fieles a la verdad, ¿no? Y que la gente, y que tú tienes la información, pero lo que ha ganado es una cuestión emocional. O sea, ha sido una manipulación, ha sido una manipulación emocional, y para nada basada en, digamos, en la información, no en hechos, ¿no? Porque... O sea, si realmente las personas hubieran tenido esa capacidad de analizar desde el pensamiento más reflexivo, creo que no hubieran tenido el resultado, ¿no? No se hubiese tenido este resultado. Entonces también creo que las emociones son necesarias. O sea, creo que las emociones están ahí para ayudarnos a empatizar, para disfrutar de la vida al final, y para muchas otras cosas, pero al final pienso que tiene que haber un equilibrio. O sea, quizás ese sentipensar tan andino, ¿no? O sea, son necesarias las dos cosas, pienso. Obviamente, creo que estamos en un momento como de mucho desequilibrio en muchas cosas. Entonces, o bien pecamos, o sea, creo que por un lado parece como que se peca de ese racionalismo así, ¿no? De ese pensamiento tan científico, ¿no? Y tan poco emocional, y es un error, porque al final también en las luchas por ejemplo en el activismo, en los contextos de lucha social, los afectos son tan importantes como todo lo demás, y es lo que mantiene al final los colectivos unidos, ¿no? Lo afectivo y el cuidarnos. Pero creo que tenemos también que no podemos dejarnos solo llevar por la emoción. O sea, creo que eso es lo que... O sea, creo que hay quizá un pensamiento mucho más... Y creo que todos los fascismos, al final, muchos de los fascismos en la historia se basan en eso. de nuestras sociedades se han basado en una gestión muy manipulada de la emoción. De una emoción muy poco como reflexiva y así, no sé. Entonces... no sé, es un gran reto encontrar ese equilibrio. Y bueno, pues creo que hay muchos ejemplos de ello, como saliendo un poco eso, dando voz creo que ha llegado el momento, como decía, por ejemplo, un sociólogo que nos gusta mucho, que se llama Manuel Tironi, que también participará en el documental, y que él decía que ha llegado el momento de otros conocimientos, ¿no? Que si la ciencia, o sea, ¿por qué seguir confiando los huevos al lobo, ¿no? Es como que la ciencia, digamos, y toda una idea de desarrollo y de I+D y de basado como en el conocimiento más científico nos ha llevado a donde estamos. ¿Por qué vamos a seguir confiándole, ¿no? Las gallinas al lobo? Porque... Por ejemplo, hay como todas estas tendencias de la geoingeniería, ¿no? Que pretenden revertir el cambio climático, lanzando a la atmósfera un montón de microcristales de X, o sea, toda una serie de locuras que todo para no ir a la raíz, o sea, a la base del conflicto, que es que necesitamos cambiar nuestra forma de entender la naturaleza. O sea, pero eso no es rentable. Entonces se sigue pensando que con más desarrollo científico, que con más investigación científica se va a poder revertirlo. Y no es que no necesitemos esa parte, es que la necesitamos.
pero necesitamos que sea una herramienta en manos de nuestras reflexiones y nuestros corazones, no una herramienta que al servicio de la economía, que es como está hoy. Muy buena reflexión para el final. Y bueno, también queríamos saber, como final, ¿qué va a pasar con el documental? ¿Cómo lo vamos a poder ver? ¿Cuándo estará listo? ¿No saben? Bueno, en el formato que esté, porque tenemos tanto material hoy en día que no sabemos qué formato va a tomar. Seguramente será un documental, digamos, un largometraje. Uh-huh. Pues estará como todos nuestros proyectos. Estarán abiertos en internet. Nosotros trabajamos con copyleft, con licencias Creative Commons, es decir, que no cualquiera puede verlo, descargarlo, incluso volverlo a manipular y volverlo a subir en la red. Y estará libre completamente. Es una de nuestras premisas, que nadie tenga que pagar por ver un documental nuestro. Estará en nuestra página web, me imagino, lefthandrotation.com. Y en las redes de todas las personas y colectivos que hayan participado y que se sientan reflejados y que lo quieran difundir, porque será suyo, esa será una herramienta para ellos. Entonces. Es suyo y ellos y ellas serán quienes lo gestionen, si lo quieren proyectar en la calle, si lo quieren proyectar en un loft, si lo quieren proyectar en la universidad, donde ellos si les gusta, que si les gusta. Pero estará en las redes y en internet para compartir desde el primer día. Luego es un poco nuestra filosofía. Bacán, vamos a estar a la espera. Sí, bueno, hemos calculado mediados del año que viene, que allá será comienzos del verano, pues acá será como comienzos del invierno, ¿no? Sí, más o menos, sí. Vamos a comenzar ahora el proceso de edición y en cuanto salga del horno va para va para las redes. Y yo creo que va a ser un gran aporte. Sí. Ojalá. A nosotros, seguro. Sí, pero ustedes están dentro. Pues ojalá podamos devolver un poquito de todo lo que nos habéis enseñado entre todas aquí. Muchas gracias. A vosotros. Y gracias por su generosidad, su tiempo, todo lo que hacen. Bueno, estamos Muchísimas juntas. Gracias. Estamos juntas en esto. Sí, gracias, Eva. Gracias. Que está aquí. Agradecemos a nuestros colaboradores que son... Humo Recolector son inciensos hechos en base al canelo, hechos en Pucón de forma local, con materiales de la industria por medio del suprarreciclaje. Huelen muy rico. Y en barra. Son champús, jabones y otros productos en barra. No vienen empaquetados en plástico, son biodegradables, son veganos y son muy ricos. Sí. Muchas gracias En Barra y Humo Recolector por apoyarnos. Recuerden que pueden encontrar todas las fuentes de información en la descripción de este episodio o en www.volvamonosverdes.cl. Muchas gracias a todos nuestros auditores y que tengan una buena semana. Chao.